TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Como se trata de un programa del Centro de Investigación Interdisciplinaria que está anclado a todos nuestros programas educativos de la Facultad de Filosofía, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un gastrónomo, quien además es maestro, tiene una maestría en antropología y actualmente está cursando un doctorado en historia. Y ustedes se podrán preguntar, ¿y por qué un gastrónomo estudia a su vez antropología y luego un doctorado en historia? Porque se dedica a investigar justo la alimentación y la comida desde estas disciplinas. Rodrigo Sánchez García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ceci, Gracias a ti. Él es profesor de gastronomía en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y junto con la doctora Marja Teresita González y otros investigadores está por publicar un texto, toda una investigación interdisciplinaria, antropológica, histórica, etcétera, justo de la comida y de todo lo que acontecía en el Camino Real de Tierra Adentro. Ya nos acompañaron las otras investigadoras, pero quiero preguntarle a Rodrigo, digamos que partir desde el principio, Rodrigo. Mesoamérica, Querétaro siempre ha sido un punto fundamental porque estamos siempre en el camino, en la época prehispánica, entre Mesoamérica y Aridoamérica. Y ahí, ¿qué acontecía con la comida, con lo que se cultivaba? Maíz, chile, calabaza. Bueno, pues precisamente Querétaro está en la franja fronteriza entre Mesoamérica y Aridoamérica, como ya lo señalaste, y en relación a la comida, esto tiene que ver más bien con una cuestión de la humedad que había, de la lluvia, de cómo se desarrolla la agricultura a lo largo de, bueno, en todo el país, ¿no? Querétaro, ¿qué sucede? Que pertenece ya a una zona semidesértica en donde la agricultura era demasiado difícil, ¿no? Era recia, muy precaria. Y esto debido a la baja pluviosidad que hay en esta región, ¿no? Porque es toda una región. También cuando hablamos de Querétaro hay que diferenciar un poquito que Querétaro, bueno, pues nos imaginamos a lo mejor la ciudad, pero no, pertenecemos a toda una región y es precisamente esta región que en la época mesoamericana pues delimita la frontera de Mesoamérica y Aridoamérica. Y aquí los principales grupos que había, ¿no? Eran los chichimecas, los otomís, los teochichimecas, y ahí los arqueólogos hacen un muy buen trabajo, porque también, bueno, para esta publicación echamos mano de los arqueólogos, mucha mano de los arqueólogos, y bueno, hablan primeramente de la pluviosidad, o sea, ¿por qué no se desarrolla una cultura tan asentada como fue, por ejemplo, los aztecas, ¿no? ¿Por qué no había como en el mundo maya? Pues simple y sencillamente porque aquí no llovía. Y el desarrollo de la agricultura vino mucho después, ¿no? No llegamos y nos pusimos a cultivar, no traíamos ese conocimiento, sino que se fue desarrollando paulatinamente. Y entonces, al ser una posibilidad nula en estas tierras, pues nuestra cocina se fundamentó desde la época, bueno, no quiero llamarle la época mesoamericana, porque no nada más Mesoamérica existía, ¿no? También estaba esta parte Aridoamérica. Entonces, la cultura o la alimentación más bien se desarrolla en función de la recolección de los alimentos. Eso era lo que principalmente hacían. ¿Y qué recolectaban? Pues evidentemente lo que había a la mano, ¿no? Lo que había en disponibilidad, lo que daba la naturaleza, en los cerros, nopales, mezquites, pues eso es lo que fundamentaba la alimentación de los habitantes de esta tierra en aquella Mesoamérica, tomándola en cuenta como una época, ¿no? Como un periodo histórico, si así le quieres llamar. Ok, tantarrias y otros insectos que ahora forman parte de la gastronomía del semidesierto. Es correcto, y aquí hay que distinguir entre la gastronomía popular o típica y la gastronomía pues
local, ¿no? Lo que no es a lo mejor tan popular o lo que no se sigue haciendo, porque pues hoy te vas a un restaurante en Querétaro y pues no te vas a encontrar, o difícilmente te vas a encontrar, un plato con tantarrias, ¿no? O un atole de mezquite, pues no te lo vas a encontrar. La realidad es que eso no se popularizó. Sin embargo, la riqueza de este recetario radica precisamente en recabar todos esos testimonios de la gente que vive todavía y que habita y que han habitado por generaciones, pues estos poblados que se van haciendo a la vera del Camino Real de Tierra Adentro. Qué bueno que toques el tema del Camino Real, porque es el parteaguas, ¿no? Ya en la época colonial se descubren, ya lo habíamos dicho, las zonas mineras del norte y pues obviamente se tiene que pasar por Querétaro, ¿no? Y nuevamente Querétaro queda en medio de la división entre el sur y el norte. Y entonces ahí, Rodrigo, ¿qué pasa, por ejemplo, con la llegada de los españoles, con este recorrido que pues hay que comer, pero pues no te puedes llevar unos frijoles de olla, ¿verdad? Porque me imagino que en el camino pues sí se te llevaban. caen. ¿Ah, sí? Sí se los ¿Qué llevaban. comían en el camino? ¿Qué comían los arrieros? Bueno, mira, también esta cuestión del Camino Real y el parteaguas de la conquista española, ¿no? Ha sido muy abordado por los historiadores, como si lo prehispánico, le decía yo, comentaba yo con el grupo, con las maestras que estaban ahí, con las que hicimos el recetario, como si lo prehispánico hubiera ocurrido 15 minutos antes de la llegada de los españoles. Y eso no fue así, hay más de 7,000 años antes, ¿no? Desde donde ya se venían trazando estas rutas. Por eso tan importante tomar en cuenta la perspectiva arqueológica, porque desde la arqueología remontamos o vimos pues que había una ruta trazada ya por este camino desde hace más de 7,000 años. Entonces, circulaban ya por aquí, había dos grandes rutas que conectaban todo el país, ¿no? Desde la península de Yucatán hasta el norte, por ahí abajito de Utah y Colorado en Estados Unidos, ¿no? Que todo eso era el territorio nacional, ¿no? Bueno, lo que ahora conocemos como el territorio nacional. Entonces, estas rutas ya existían. No es cierto que los españoles vinieron a descubrir o a hacer un camino, no, modificaron el uso del camino, eso sí, modificaron la vocación del camino, sí. Modificaron algunos aspectos, por ejemplo, aquí no íbamos en carretas, ¿no? Había tamemes y pues era a patita, ¿no? Te le echabas a patita. Y a pie recorrían todo el país, ¿no? Se nos hace increíble, vaya. A mí es algo que me sorprende. ¿Cómo podían caminar tanto? Yo que camino ahí en tu casa de la recámara al baño y se acabó, ¿no? Y te cansas. Y ya acabas, llegas bofeado, ¿no? Bueno, ¿cómo recorrían estos caminos? Entonces, estas rutas ya existían. No son una novedad que nos trajeron los españoles. Cuando llegan los españoles, lo decimos aquí en el texto, primero recorren estos caminos para reconocer el terreno. Son los mismos caminos que ellos recorren por los que transitaban los indígenas, ¿no? Y después los utilizan para sojuzgar, decimos muy puntualmente en el libro, para sojuzgar a los pueblos, ¿no? O sea, fueron los caminos que utilizaron también en el proceso de conquista. Sí, dime. Ay, perdón que te interrumpa, pero es que dices, fueron los caminos que utilizaron para sojuzgar, pero incluso los mismos tamemes los utilizaron para sojuzgar, porque no es casual que nuestro conquistador Hernando de Tapia Conín, que está ahí entrando a Querétaro, que dice la doctora Mina Ramírez que vendió a su pueblo Ñañú por un plato de lentejas a los españoles, hablando de comida. Sí. Justo no es casualidad que los españoles lo hayan puesto a él, que se dedicaba a ser mercader y a transportar mercancías de intercambio y de trueque entre Querétaro, Hidalgo, Estado de México, que hoy conocemos, ¿no? Es correcto, había un intercambio, pero impresionante desde hace 7,000 años, a través de esos mismos caminos, ¿no? Entonces, sí, claro, los utilizaron y utilizaron a los comerciantes, que eran los que iban y venían, ¿no? Estos, como bien los mencionaba, como Conín, pues los utilizaron para tener contacto con estos pueblos y ver de qué manera podían aprender sus formas de vida y después, pues, conquistar, ¿no? Que eso fue. Y volviendo al tema del intercambio, pues había muchas cosas que se intercambiaban, entre ellas los alimentos, por supuesto, era lo más importante, pero no llegaban, por ejemplo, al centro del país los arcos y las flechas, esos los traían del norte.
Y te explicas la presencia de plumas de guacamaya en el norte que se daban en el mero sureste del país, ¿no? Entonces, estas rutas, por eso decimos, estas rutas ya estaban trazadas. Llegaron, sojuzgaron, sí. Lo que sí hicieron después fue ampliar los caminos, hacerlos aptos para que circularan las carretas, cambió el modo de transporte, pero la naturaleza no. Aquí seguían comiendo huizaches y nopales y tunas, ¿no? ¿Y los arrieros qué comían? ¿Cómo se las ingeniaban para, pues, para ir comiendo ahí como ahorita una torta de jamón en el aeropuerto? ¿Cómo le hacían? Bueno, hay una parte interesantísima que son los itacates, ¿no? Que son estos, pues, provisiones que ellos tenían y que llevaban para el camino. Un ejemplo que te puedo poner y que está en el recetario que hicimos es el pinole. Entonces preparaban en su centro de origen el pinole, lo hacían cuadritos y se llevaban los cuadritos secos. Y en el camino pues lo mezclaban con agua que podían recolectar fácilmente, podían hacer sus fogatas y calentar y pues tenían un superalimento, ¿no? El pinole, el atole de pinole pues nos da como resultado un superalimento. Hablando en términos nutricionales, en términos energéticos también. Y a lo largo del camino, no nada más se alimentaban de estos itacates, sino a lo largo del camino había mesones. Había mesones y había paraderos, por así decirlo, en donde ellos podían abastecerse también de alimentos, alimentarse e incluso alimentar al ganado, porque no hay que olvidar que la mula pues, es un elemento clave también en este proceso de arriería, ¿no? Y todo esto vino a cambiar con la llegada del ferrocarril, con el establecimiento de las carreteras posteriormente. Estas, creo que se llaman chanclas, que también usan las peregrinas al Tepeyac, también eran parte de la alimentación, las enchiladas. Háblanos de eso, de por qué las enchiladas de San Luis se parecen tanto a las mineras de Guanajuato, pero nosotros decimos que son queretanas. Mira, nosotros hemos trabajado sobre un término que le llamamos los platillos de ida y vuelta, ¿no? Aquellos platillos que son tan similares y que encontramos en todo el país y que tienen que ver con la distribución de una forma de cocinarlos. Lo que van a variar son los ingredientes. Entonces, las enchiladas queretanas, ¿no? Que como decía un exsecretario de Turismo, ni enchiladas ni queretanas son, las vamos a encontrar precisamente en toda esta región. O sea, el concepto de región nos ayuda mucho a definir, a entender sobre todo por qué la presencia de ciertos alimentos o de ciertas formas de preparar o de ciertas formas de consumir los alimentos en toda la región. Entonces, cuando hablas de las enchiladas queretanas, llegas a Guanajuato y te dicen, no, pues aquí son enchiladas mineras. Llegas a San Luis Potosí y te dicen, no, pues aquí también son enchiladas potosinas. No, bueno, pues está padre el gentilicio, ¿no? El gentilicio es como una apropiación que hacemos precisamente con la intención bien clara de popularizar los platos, de hacerlos típicos otra vez, ¿no? Entonces, no es difícil encontrarlas. ¿Y qué pasaba? Que dependiendo de la época o dependiendo de la región o de los ingredientes que habían en la región, se rellenaban las enchiladas de diferentes cosas, se ponían arriba papas, si había zanahorias, zanahorias, si había papas y zanahorias, papas y zanahorias, ¿no? Se acompañaban con chiles en vinagre o más hacia Guanajuato con una variedad bastante grande que hacen de vegetales encurtidos. Pero entonces estas variaciones pequeñas en el mismo platillo tienen que ver con eso. Temporalidad, o sea, ¿cómo se llama? El clima que hay en las diversas partes, la disponibilidad de los alimentos y el conocimiento que sí llevaban y traían estos arrieros. Esos son a los que más o menos llamamos los platillos de ida y vuelta. Y encontramos un montón. Pues aquí hay gordas de aquí hasta Zacatecas, ¿no? Y eso forma parte del somos una platillo. región gordera, ¿no? Pero las rellenamos de distintas cosas. Y las formas en las que preparamos también son distintas, pero la base, el maíz hecho gordita, bueno, ya voy a palmear aquí una gordita, ¿no? Pues es la misma. Entonces también es un mito lo de las gorditas queretanas, o sea, nos estás dejando sin gastronomía. No, al contrario, es que eso nos abre la posibilidad de entender nuestra alimentación desde otro punto de vista y de entender que nuestra alimentación es mucho más rica y variada de lo que tradicionalmente conocemos, ¿no? Al contrario, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta a esa variedad de platillos y hay que explicar por qué. En cuanto me dicen, son las gorditas queretanas y de ningún otro lado, ahí están matando esa posibilidad de diversidad de la alimentación. Eso sí lo mata. Sí, claro, porque fíjate que es anacrónico esto que decimos. La frontera entre Querétaro con Guanajuato y luego
San Luis San Luis Potosí Potosí. con el de al lado, pues esas son de hace 15 minutos. Y entonces la gastronomía no puede obedecer a esa línea divisoria. Y Porque de ahí además la esa línea pertinencia. divisoria es contemporánea. Claro, Es una claro. construcción que se hizo, no sé, por ahí el siglo XIX, ¿no? Pues eso antes no existía. En No. cambio, el camino real sí es, como tú dices, un tránsito y de ahí que sea regional, ¿verdad? Correcto. Estos platillos, como nos indicas. Así es. Y Ok. hay platillos regionales y hay platillos que fuimos aprendiendo, ¿no? Hay que recordar que también, pues aquí, sobre todo en los valles, en Querétaro, sí hubo una colonización de los aztecas, sí, se fueron los aztecas, ¿no? Llegaron, pues, colonizaron y también impusieron ciertas cosas. Claro, eso pasó mucho antes de la conquista española, ¿verdad? Pero intercambiamos estas formas de preparar los platillos y de consumirlos. Y luego llegan los españoles, bueno, el camino real de tierra adentro y descubren, vienen por cuestiones comerciales evidentemente, pero descubren, tú citas a este John Super, que es como el clásico de la colonia, historiador, que dice que descubrieron que eran muy buenos estas tierras para pastar y llegó a haber como 1 millón de ganado mayor y menor pastando en esta región y entonces descubrieron que era maravilloso vivir en Querétaro y ahí viene toda la bola de españoles a vivir aquí, al grado que en 1555 pasa de pueblo de indios, alcaldía mayor, a ciudad española, ¿no? Correcto. Y entonces eso evidentemente te comentaba fuera de cámara, que se refleja en la comida, porque es de lo más chocante ver el libro de El recetario de comida queretana de la colonia. Alcaparras, aceitunas, cordero, y dices, ¿sacan hijo? ¿Y de dónde queretano eso? ¿Eso es eminentemente español? Sí, es que hay que ver, hay que ponerle un tiempo, ¿no? Hay que ponerle una temporalidad y cuáles fueron las circunstancias. Y también te comentaba, los recetarios muchas veces eran copiados de otros recetarios. No necesariamente quería decir, bueno, si tú ves la cocinera poblana, pues de poblana no tiene nada. Porque ahí no te vas a encontrar los chilitos en nogada, el mole, ni las chalupas, ¿no? Sino son platos que se preparaban en Europa y que después se adaptaron. Y después se adicionaron estos platos regionales a esos recetarios que en primera instancia eran copiados, ¿no? De otros. Entonces, bueno, pues no es de extrañar. Ahora, los recetarios se distribuían entre una clase social letrada, entre la clase social que podía primero comprar el recetario y después realizarlo, ¿no? Entonces no pertenece a la mayoría del pueblo, ¿no? Es esto. No es que el recetario vamos a encontrar esa receta de las alcaparras distribuida entre toda la sociedad queretana y todos comemos alcaparras. Eso no funciona realmente así. Es en una época específica para un sector de la sociedad muy específico y quienes podían tener acceso a esto, que no eran todos. En cambio, la cocina que tú rescatas, bueno, no me gusta el término rescatar, pero que tú escuchas de los testimonios, esa sí es una cocina que pertenece más al pueblo. Y ustedes justo hacen historia oral o recaban estos testimonios y ahí radica parte del valor, ¿no? De estas familias que vivían ahí por el Camino Real de Tierra Adentro, que de forma oral van transmitiéndose de generación en generación la receta. Lo que me parece increíble es que se las hayan dado, porque luego tú vas y te invitan a comer algo y les dices, a ver, pásame la receta. No. Bueno, no los puedo. antropólogos dicen que hay una cosa que se llama el rapport, que es esa interacción entre tus informantes y ¿cómo se llama? Y tú. Y bueno, pues hay gente que es muy buena para esto, ¿no? Para que le suelten información. En este caso en particular del recetario, toda esa parte de las entrevistas que se hicieron corrió a cargo de la doctora Marja y del doctor Gaspar. Entonces ellos nos traen, ¿cómo se llama? Pues nos recogen toda esa información de los habitantes del camino, ¿no? Para nosotros poder construir posteriormente los textos. Y pues no sé, pero en mi experiencia para mí es muy fácil porque la gente sabe que soy chef y sabe que me dedico a esto y fácilmente comparte sus recetas, no se las guardan, ¿no? Pero sí hay a quien le cuesta más trabajo. Es que hay comunidades en donde evidentemente la gastronomía forma parte de su identidad y pues son muy celosos, ¿no? Esto es mío y tú eres un extraño. Y hasta Claro. en náhuatl se dice coyote, ¿no? Así el intruso.
A ese no le damos información, ¿no? Claro, así es. Sí, hay formas para entrar precisamente ahí y pues también creo que la intención cuenta mucho, ¿no? Aquí, pues estos recetarios y esto que nosotros hacemos del trabajo de investigación, pues está dedicado a ellos y es para ellos, ¿no? No tenemos la intención de hacernos ricos con ello. No es para eso, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo que le debemos a las comunidades, ¿no? Y que tú evidentemente debes saber 8,500 recetas. ¿Hubo alguna que te llamara la atención o que no conocemos o que dijeras, ¿comían esto? Qué extraño. Fíjate que más que las recetas, lo que me llamó más la atención eran las variadas formas de consumir y preparar los alimentos. O sea, yo pensaba, ¿no? Como la mayoría de los gastrónomos, que pues los tamales, las chanclas eran una sola forma y ya, no había otras, ¿no? Pero resulta que vas viendo y vas viendo cómo hacen incluso el nixtamal, es diferente como lo hace una comunidad de como lo hace la otra. Entonces el gran descubrimiento no tiene mucho que ver o con los ingredientes o con la receta en sí, sino más bien con las formas en las que consumen esos alimentos. Sí hay platos en este recetario que me parecen grandiosos, como el cabrito a la leña, por ejemplo, que aquí preparaban. Pues bueno, Querétaro fue una región de ganado menor desde mucho tiempo atrás. Entonces, sin embargo, dicen, pues el cabrito, y lo asociamos automáticamente con Monterrey, ¿no? Vámonos a Monterrey a comer cabrito. Pues sí, nada más que aquí se comía mucho antes, ¿no? Y esta es una técnica que ya estaba ahí. Entonces, descubrir que la gente comía hace 100, 150 años, que es realmente de donde estamos recabando el testimonio. O sea, si tú le preguntas a una persona de 90 años sobre lo que comía en la época de su abuelita, pues te estás remontando, ¿qué te gusta? Unos 150, 160 años atrás, ¿no? Y te dan referencias de este tipo de cabritos y cómo lo hacían y cómo lo empalaban y lo ponían en una fogata que les llamaban unas luminarias, que en realidad tenía la función de alumbrar los caminos, pero ahí se cocinaba, ¿no? Se ponían las cañas, por ejemplo, alrededor de la fogata y en el centro de la fogata se ponía una calabaza y se rellenaba de piloncillo y entonces ahí se dejaba. Entonces mientras la fogata iluminaba, pues tú estabas cocinando tu calabaza y tus cañas y pues después te lo comías como un dulce. Entonces, ese tipo de cosas son las que están en ese recetario y creo que vale mucho la pena entenderlo como una perspectiva distinta a lo que se ha hecho generalmente en la cocina, ¿no? En la cocina y para la difusión de los recetarios. Y que evidentemente nosotros ya hemos perdido esta capacidad, ¿no? Que tiene la gente del campo, por ejemplo, las peregrinas que hace no mucho, comían ahí lo que se encontraban, que unos nopales, que unos y dices, a ti te ponen ahí en medio del cerro y yo me muero de hambre, ¿eh? O sea, eso que me estás bueno, diciendo... Bueno, me llevas a mí ya. Me hablas, localizo tu GPS y llego. Eso que me estás diciendo es extraordinario. O sea, ¿cómo arreglárselas para siempre comer, aun cuando no estás en casa, en tu territorio, y hacer uso hasta de la lumbre que está ahí en el camino, ¿no? Claro. Mira, los nopales, por ejemplo, ¿no? Muy difundidos, populares y tradicionales y típicos y todo adjetivo que le pongan, ¿no? Los nopales en penca. Pues sí, pero resulta que con el relleno de las pencas también se lo comían, pues si no lo iban a desperdiciar, ¿no? Llegaban la gente que no tenía trabajo, la gente que era más pobre en la época, llegaba en la época de los hacendados, de los grandes hacendados que llegaban y les permitían entrar a las haciendas a recolectar lo que sobraba, lo que estaba en el piso, lo que quedaba y parte de ello era, bueno, pues si ya se cortaron los nopales, pues esos rellenos de las pencas también los vamos a preparar, ¿no? Una cocina muy ácida en sus sabores en general, ¿no? Porque pues, esta acidez les propiciaba también la sensación de humedecer la boca. Cuando tú piensas en un limón, empiezas a salivar y eso provoca que te mantengas más hidratado, ¿no? Entonces, bueno, pues era la necesidad, estabas en el semidesierto, no había una abundancia de plantas y productos que te pudieras comer, ¿no? Entonces, sí, esos descubrimientos, los burros maneados, que también ya habían salido, ¿no? En algunos otros recetarios, que es el maíz tostado y lo mezclaban con piloncillo y más antiguamente con mieles. A veces aquí les ponían cacahuates y hacían unas bolitas de este mismo maíz como si fueran unos muéganos o lo que ahora conocemos como muéganos y pues eso se lo daban como dulces a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está plasmado, ahí está la receta para quien la quiera reproducir, ¿no?
Rodrigo Sánchez García, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme, saludos y pues esperemos que disfruten este riquísimo recetario. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.